¿qué hizo usted para enfrentarlo, para decirle no? Piedra, te vas. Obstáculo, te quita todo. Pero sí, mi abuelo me lo mencionaba, que a esa edad yo le hice la interrogante de que si podía estudiar inglés. ¿Cuál es la emoción que surge en usted cuando ve esa participación allá en el ACC? Es decir, no me imaginé nunca en mi vida que ese iba a ser un escenario en el que yo pudiese debutar. Sí. 5 años, papá, yo quiero estudiar inglés en un campo descalzo, olor a vaca madera, por todos lados. Sí, y quiero estudiar inglés. Inicialmente yo quisiera resaltar el acompañamiento. El acompañamiento y de las personas que uno se empieza a rodear son muy vitales. Esos catalizadores son básicamente indispensables. Pa' que te claro, el podcast ya está empezando. Pa' que te claro. El ABC de la vida significa agradecer, bendecir y comprometerse. Agradece a Dios que te otorga el privilegio de vivir y de existir. Bendice tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tu corazón. Pero sobre todo, haz un compromiso fiel de nunca claudicar cuando estés en la consecución del logro de tus objetivos. Pa' que te claro. Hoy estamos súper emocionados, señores. Tenemos aquí la presencia de un joven médico que ya está sonando muy fuerte. Es uno de los relevos de la cardiología de aquí en nuestro país. Es un 3 de noviembre allá en Higüey, en el hospital materno de Nuestra Señora de la Altagracia. Nació ese niño, un niño que poco a poco se fue construyendo, se trasladó a García. García es un pequeño paraje y ahí fue creciendo en valores, en compromiso, en responsabilidad, pero no sabía que hoy se iba a convertir en un científico de la cardiología y vamos a conocer la historia. Y él es el doctor Eliezer Caminero Ortiz. Bienvenido, doctor. ¿Cómo en su casa? Muchas gracias, Nelson, por la oportunidad de brindar tu espacio. Privilegio para mí estar aquí, una gran oportunidad poder participar en tu podcast. Sí, usted sabe que este ya el podcast oficial de la industria farmacéutica. Así es. Para que esté claro, estas historias, usted sabe que hay historias que transforman vidas. Y cuando producción nos pasó todo esta reseña suya, de una vez leyendo 2 párrafos, dijo, esta es una historia que transforma vida y usted es el protagonista. Así que, como en casa, y preguntarle, ¿quién es el doctor Caminero Ortiz? Bueno, el doctor Eliezer Caminero es una persona común como todos los otros. Sin embargo, agrego el ingrediente infaltable en mi vida, sí, que es la constancia, el no detenerme. Agrego también esa parte como ingrediente infaltable en mi vida, el valor, arriesgarse, siempre buscar y buscando una alternativa a las cosas. Las cosas no siempre salen como uno inicialmente lo planea, pero siempre hay una alternativa. Y esa básicamente, con esos ingredientes defino mi vida. Soy una persona que siempre anda explorando y buscando nuevos horizontes en donde expandir el desarrollo profesional y humano. Qué bueno, qué bueno. Eso es, aquí, doctor, preguntarle, ese niño allá en ese pequeño paraje en García, descalzo, con olor a campo. Así es. Y toda esa historia que usted vivió ahí en un seno familiar que lo protegió, que lo cuidó, pero sobre todo que le inculcó valores. Así y es. Esos valores hoy usted lo pone de manifiesto. Fíjate que algo importante ahí es mencionar, yo estando ahí en un campo de Higüey con mis abuelos, una de las cosas que más me marcó es básicamente el ejemplo de mis abuelos. Sí. Mis abuelos eran líderes comunitarios. Mi abuelo fue una persona que siempre se dedicó a las mejores causas del campo en cuanto a básicamente su área de labor, que era la producción agrícola, okay, la producción lechera, producción de habichuelas. Entonces, siempre estuvo ligado a diferentes instituciones gubernamentales. Era una persona muy políticamente visitado.
en la comunidad. Yo siempre observé ese liderazgo. El siempre ser honesto, el siempre servir, siempre que uno pueda estar a disposición. Y todo eso fue generando en mí básicamente una curiosidad de cada día más, que buscar más, crecer más, aportar más. Y en ese lineamiento, básicamente, estando básicamente en una comunidad lejana de la ciudad, Sí. encontré tanta formación a esa temprana edad. Estoy hablando ya de los 5 o 6 años. Tanto así ya que a los 6 años, casi 7, una de las principales peticiones que le hice a mi abuelo a esa edad fue que me diera la oportunidad de estudiar inglés. A esa A edad, esa edad. eso surgió una idea suya. Sí. ¿Y cómo a ese niño de 5 años le surge así en un campo? Papá, mi abuelo, yo quiero estudiar inglés. Yo todavía me hago la misma pregunta. Sí. No sé. Pero sí, mi abuelo me lo mencionaba, que a esa edad yo le hice la interrogante de que sí podía estudiar inglés. Y digo sí podía porque en ese momento, estamos hablando de año 2000, probablemente por ahí, ¿verdad? Sí. Era casi imposible para una persona de la ciudad estudiar inglés. Imagínese usted en un campo. Entonces, Por eso, ¿verdad? Que le hago la pregunta. pero mi abuelo siempre veía esa luz. Estamos hablando de Ramón Caminero Sí. y Gertrudis Y Gertrudis Valdés. Valdés. Así es. Mi abuela también fue líder comunitaria de las mujeres, perteneció en diferentes asociaciones. A las mujeres del campo se le daba la oportunidad de aprender otras profesiones como básicamente la confección. Todo eso se hacía allá y mi abuela básicamente era la gestora de todo esto. Igualmente también el primer preescolar de esa comunidad, la primera UNAP, a la que básicamente me sentí en un tiempo muy, pero muy satisfecho. Sí. Porque en esa misma policlínica, que siempre estuvo al frente de mi casa, cuando yo fui médico pasante, hice 1 año de servicio para mi comunidad. Wow. Eso es una satisfacción de las más grandes que yo he tenido en mi vida. Sí. De ahí es que se desprende, doctor, valores en disciplina, trabajo y compromiso con la comunidad. Sí, Es eso. ese es el nido de todo eso. Sí. Y que aquí hay 2 personas que son piezas clave fundamentales en su vida. Así es. Que estamos hablando de el señor Edith Gregorio Caminero. Claro que sí. Estamos hablando de la señora Sofía Antonia Rodríguez. Así es. ¿Qué simbolizan esas 2 personas para usted? Bueno, mis padres, vamos a decir que son ejemplo. Mi padre siempre una persona muy trabajadora. Desde el año 1990 se dedicó a la zona de hotelería. Básicamente yo me quedaba en casa como niño con mis abuelos porque ya iban entrando en edad, casi no laboraban, pero mi papá siempre estuvo laborando. Y muchas de las veces, incluso ya con 8 o 9 años, lo acompañaba en su trabajo. Okay. Y a él le gustaba que yo viera, tanto yo como mi hermano más pequeño, que observáramos cómo él se ganaba el dinero de la casa. Sí. Para que valorizáramos cada esfuerzo que se hacía. Y eso siempre me ha llevado a básicamente hacer bien, vamos a decir, de una manera sencilla. Siempre he sido muy cuidadoso con los recursos, muy cuidadoso con el trabajo del otro, muy cuidadoso con el tiempo del otro, porque todo eso tiene un precio. Correcto. Eso es muy interesante. Este niño, yo todavía me quedo con aquel niño, 5 años, diciendo allá en un campo, yo quiero aprender inglés. Pensó ahora que ya el doctor Caminero ya es un profesional ya de altísimo nivel. Ya estamos diciendo que usted es un científico de la cardiología. Sí, por todo lo que vemos, la reseña suya profesional. Del ACC estamos hablando del Colegio de Cardiología, el americano, es uno de los más importantes. Y hacer este recorrido, aquel niño pensó 5 años, porque ya tenía esa capacidad así, 5 años decir voy a estudiar inglés. Sí. Pero hoy, ¿qué dice ya el profesional del ACC? Esa presentación que usted tuvo allá recientemente,
remontándonos allá con ese aspiracional de crecer y avanzar y llegar, pero a ese nivel tan alto, el niño de García, de Higüey, ese pequeño paraje, conectar allá al ACC. Quizás no al nivel del ACC, es decir, no me imaginé nunca en mi vida que ese iba a ser un escenario en el que yo pudiese debutar, pero sí que desde pequeño siempre tuve grandes aspiraciones, muy grandes aspiraciones. Pero mire, aquí hay una manifestación de que es grande la aspiración. Sí, yo siempre soñé en grande, siempre me proyecté de esa manera, desde pequeño, siempre fue así, y de hecho todo en mi vida, adolescencia, ya adultez temprana, Sí. fue girando en torno a poder proyectarme de gran manera y impactar positivamente en escenarios como este. Pero se dio la oportunidad, a Dios las gracias, pero sí que desde pequeño, desde ese momento que yo tomaba un motoconcho desde el campo hacia la principal vía, que era la carretera a Mella, para poder llegar al instituto, luego tomar una guagua, llegar a Higüey y luego en Higüey tomar otro motoconcho para llegar al instituto donde estudié inglés. Desde ese momento que duré ahí aproximadamente unos 3, 4 años haciendo ese trayecto todos los días, desde ese momento, cada día que yo iba mirando las ventanas de la guagua, yo dije, yo en algún momento llegaré a un escenario grande. Wow. Tendré la oportunidad de, vamos a decir, mostrar las cualidades y facultades que tengo como ser humano. Sí. Pero obviamente, doctor, que esto no porque usted llegó una oportunidad. No, esa oportunidad llegó, pero aquí hizo convergencia con la preparación. Eso es importante, ¿verdad? Yo digo que hay una frase que le compartí a un amigo, de hecho en el ACC, sí, que me acompañó en este proceso, y yo le comentaba a él que la suerte no es más que la convergencia de la oportunidad con la preparación. Es así. Muchas personas tienen la oportunidad, mas no la preparación, y la suerte no se da. Otros tienen la preparación, o al revés. Sí. Si falta una o la otra, vamos a decir, episodio de todas las vidas, de las vidas de todos nosotros, que se llama, o a la que adjudicamos el nombre de suerte, no sucede. Sí, eso es así. No, incluso algo que usted viene desde muy pequeño cultivando es la disciplina. Es eso también, cuando está la oportunidad y la preparación, ahí en medio de ella, es como ese adhesivo que se llama disciplina. Sin disciplina, probablemente que eso que se llama formación, oportunidad, queda un poquito lacerada. Claro. Entonces esa oportunidad no se aprovechan así. Usted sabe que aquí hacemos preguntas así, un poquito claro, arriba, hacia atrás. Entonces, ¿cómo es que usted ya en ese proceso de formación, usted dice, yo voy a estudiar medicina? ¿Qué lo motiva? ¿Quién lo inspira a usted llegar a decir, sí, voy a estudiar medicina? Mira, ahí te puedo contar una bonita historia. Sí, por favor. Quienes la vivieron conmigo pueden ser testigos de esto. Yo estaba en segundo de bachiller en Higüey, en el Liceo Geraldo Hansen de Higüey. Y en ese momento llega una persona a mi aula, y yo, como le digo, siempre he estado buscando nuevos horizontes, no me duermo. No dejo que sea el río quien marque la velocidad de mi vida. Yo trato de buscar una oportunidad de direccionar las cosas de mi vida. De ese momento así lo pensaba. Y llegó esa persona en ese momento y ofreció iniciar la primera, vamos a decir, clases de enfermería en la provincia de Altagracia. Ese iba a ser el primero técnico bachiller de Higüey en enfermería. Yo en ese momento, que básicamente no tenía ningún plan para mi vida, aprovecho la oportunidad, inicio estudiando enfermería. Luego entonces se da la oportunidad de que mi abuela se muda hacia San Pedro de Macorís. Yo ni tenía la mínima idea de que iba a poder estudiar medicina, pero ya estaba aprovechando en ese momento el camino de la enfermería. Okay. Luego entonces me mudo hacia San Pedro de Macorís. Allá pude básicamente tener y cursar un año completo de enfermería, muy, pero muy positivo. Y ahí entonces me graduó como técnico bachiller de enfermería en San Pedro de Macorís, obteniendo la máxima calificación que se ha obtenido en ese instituto técnico bachiller. Me conceden la cofia de honor
el director del hospital me ofrece un nombramiento Sí. ahí mismo en plena grabación, porque las enfermeras, es decir, el personal de enfermería de un hospital, que no son pocos, ni son pocas, me ofrecieron y le pidieron al director que me dejara nombrado en el hospital. Fue una oportunidad muy buena para mí. Yo la iba a aprovechar. Sin embargo, agradezco al personal de enfermería del hospital Dr. Antonio Musa que me incitaron a que no me detuviera ahí. Ok. O sea, wow, pero esto Me dijeron, está- estudie medicina. Usted va a ser un gran médico. En ese momento. Sin embargo, como le digo, no tenía las oportunidades en ese momento, es decir, para costear la carrera. Sí. Bueno, pero se generó esa idea en mi cabeza y a través de mi familia pudimos generar la inscripción y ahí entonces inició mi carrera en la medicina de esa medicina. manera. Es decir, que usted lo motiva la enfermería. La enfermería, sí. Sí, a partir de ahí. Pero también estudiante meritorio. Sí, Eso sigue hablando de aquel niño, ¿eh? así es. Viene Así el es. niño aquí otra vez a relucir. Ya va creciendo, pero trae consigo toda esta capacidad. Ese niño era un intelectual y no lo sabía, o sí. Hoy usted dice, si se recuerda de aquellos años, usted habló de 5 años Sí. que solicitó estudiar inglés. Y hoy, ahora que usted ha alcanzado este nivel y que obviamente faltan muchas cosas por Amén. lograr, que haciendo un poco de retrospectiva, a ese niño que hoy usted le agradece de que haya sido así, que si usted lo tiene enfrente al espejo y usted está mirando a ese niño, ¿qué usted le diría a ese niño? Bueno, yo le diría que nunca deje de soñar. Creo que con eso serían instrucciones muy claras. Sí, No deje de soñar. no dejar de soñar. No dejar de soñar. Sí. ¿Qué pasa cuando a veces, doctor, soñamos, pero vemos tantos obstáculos de por medio y uno dice, bueno, pero es que me voy a rendir, ya no tengo fuerza para continuar, pero hay un compromiso, valores, disciplina, deseos de llegar? ¿Cuáles de esas vías usted utilizó cuando se le presentaron esos obstáculos que usted dijo, no, yo tengo ahí un legado, yo tengo a mis padres, tengo a mis abuelos que me dijeron, estamos contigo y tú vas a ser un hombre grande? Pero cuando se enfrentó a esos obstáculos, ¿qué hizo usted para enfrentarlo, para decirle no, piedra, te vas, obstáculo, te quita, todo? Bueno, en cada una de esas etapas de mi vida, yo diría que el valor o la herramienta que más utilizo es la constancia. Independientemente de la cadencia que marque mi vida, yo siempre he sido constante. Sí. En algunas etapas he sido más lento, en otras he ido más rápido, en otras incluso he tenido una pausa, me he detenido, pero incluso las pausas son parte de la constancia. Nunca me he detenido y aprovecho siempre. Hay que tener una mente clara para las circunstancias. Las circunstancias, el hombre es él y sus circunstancias. Así es. Y parte de la conciencia, es decir, usted estar orientado en tiempo, espacio y persona, es saber cuáles son las circunstancias del momento y saber aprovecharlas. Puedo decir ahí que incluso uno no debe de desaprovechar el tema de el escenario que se le esté presentando. Usted va con un plan. Sin embargo, el plan puede variar, más Claro. no el objetivo. Entonces, dependiendo de las circunstancias del momento, usted puede ejecutar el plan. Hay diferentes vías, pero usted tiene que ser muy claro para ver las circunstancias que se están presentando y obviamente la constancia es lo que marca el ritmo de usted llegar a ese objetivo. Así es. Yo estoy convencido de que ese niño hoy le agradece al adulto porque está haciendo el símil. Lo que aquel niño venía perfilando, venía construyendo, hoy la historia se está plasmando, pero de manera muy positiva. Y en verdad, en lo personal, quiero felicitarlo. Muchas gracias. Sí, lo felicitamos, doctor, porque yo que vengo de historias también así fuerte,
me identifico mucho con aquellos niños que no tienen oportunidades, tan solo, obviamente, la de su familia, Claro. pero cuando hablamos de recursos económicos, ¿verdad? Para nosotros, pues, querer conectar con una profesión, con llegar a un nivel alto, pero que requiere, ¿verdad? De mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Eso es lo que nosotros tenemos para dar. Así que me identifico mucho con usted. 2013, 2018, ese proceso ahí, ¿cómo usted lo define, su proceso de formación ya a nivel universitario? ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo liderazgo, innovación, emprendimiento. Cuéntenos un poco de ese proceso. Fueron unos años muy bien aprovechados. Sí. Inicialmente yo quisiera resaltar el acompañamiento. El acompañamiento y de las personas que uno se empieza a rodear son muy vitales. Esos catalizadores son básicamente indispensables para impulsar tus ideas o frenarlas y desorientarte. Uno debe tener mucho cuidado con eso. Eso es básicamente algo infaltable. Pero hubo ahí, perdón, me interrumpo, doctor, que usted pueda resaltarlo así, un catalizador específico que dijo, sí, este es el que yo necesito para que sea el ancla, para que me impulse. Este es el catalizador. ¿Cuál que usted recuerde? Bueno, en ese proceso yo puedo resaltar a quien hoy es mi esposa. Bien. Puedo resaltar a quien hoy es mi esposa. En ese momento, 2 personas jóvenes iniciando una universidad. Técnico bachiller en enfermería, ya también nos conocimos en enfermería, nos hicimos novios ahí. Luego pasamos a estudiar medicina, ambos. Nos inscribimos juntos igual. Y básicamente venimos de historias similares. 2 personas básicamente con cantidades negativas de oportunidades. Wow. Números inversos. Sí. Sí. Y básicamente ha sido ese brazo fuerte. Entonces, igual como mencioné, siempre es necesario saber quiénes son las personas que te acompañan. Son catalizadores. Sí. Entonces, yo me rodeé en ese momento de mi esposa, que era mi amiga en ese momento, mi novia, y me rodeé también de varios amigos muy valiosos que cursaron y terminaron la carrera conmigo y son jóvenes que hoy día están creando impacto positivo en sus áreas. Ya grandes especialistas también, urología, gastroenterología, por mencionar algunas. Qué bien. Mire, qué catalizador es. Sí. Importante. Así Entonces, en ese proceso, doctor, ya en la universidad, liderazgo. Sí. Hablan un poquito de este aspecto ya dentro de esa formación de liderazgo ahí. Sí, dentro de la universidad yo creo que ahí es que da a relucir, o la universidad es quien aflora muchas de las cualidades que hasta ese momento ni siquiera yo sabía. Okay. Muchas de las cualidades que hasta ese momento yo no sabía. Ahí pude ser, resumiendo todo, ¿verdad? Por el tiempo, ahí pude ser durante 4 años presidente del Comité Estudiantil de Medicina. Hicimos a ese nivel siendo estudiantes, hicimos incluso, hoy día, yo puedo incluso, usted que pertenece a la industria y conoce cómo son los congresos, yo hoy digo, y me impresiono, digo, cómo en ese momento, siendo nosotros estudiantes, pudimos armar un nivel de congreso como lo hicimos en ese momento. Sí, ahí hago un paréntesis, doctor. Sí. Perdone que yo interrumpo, pero es porque no, confianza. Usted llegó a su casa, está en el balcón de su casa, en el lugar preferido en su casa, y usted dice, voy a prender el televisor, voy a entrar a YouTube y voy a ver a esa presentación. ¿Cuál es la emoción que surge en usted cuando ve esa participación allá en el ACC? Usted ya sentado, usted dice, wow, pero ese soy yo. ¿Cuánto me ha costado llegar ahí? ¿Cuáles son esas emociones que surgen ahí cuando usted vio ya en práctica aquello que fue proceso, estudiar, formarse todo? Cuéntenos un poquito de esas emociones. Bueno, las emociones ahí que se generan son emociones de satisfacción, de básicamente creer en uno, creer en su visión, creer básicamente en su filosofía y en la esencia de cada quien. Y que de manera precisa mencionar que cada quien y cada uno de nosotros tendrá en algún momento una oportunidad para demostrar realmente
cuál es nuestra capacidad, qué podemos aportar al mundo. Y esa entrevista que, como usted bien dice, parece que me observa de algún punto, yo la veo mucho. Sí. Yo la veo mucho porque ha sido un paso importante en mi carrera. Sí. Otro hito importante para el desarrollo de mi carrera. Sí, y que marca esas pautas a usted decir, sí, es importante la formación. Claro. Porque lo que se le está vendiendo a los jóvenes es que estudiando no es la vuelta. ¿Usted ha escuchado sí, eso? claro que sí. Que no, que ahora Claro que hay sí. muchas tantas cosas que fácil y rápido, pero que estudiando no. Sin embargo, aquí se descompone esa teoría. Con usted es una referencia importante. Por eso hice la observación de que surgen esas emociones, de decir, sí, hay que estudiar, hay que prepararse, porque si yo no estoy preparado, no voy a llegar a ese escenario que distingue y que prestigia a un cardiólogo, a un médico. Así es. En su caso. Innovación dentro de ya en este proceso, ya en la universidad. ¿Cuáles pasos usted dio en términos de innovar y de emprender? Sí, dentro de la innovación fuimos ganadores del primer lugar de la competencia de planes de negocio de la universidad. Usted da honrones. Bueno, es lo mismo. Yo siempre es como yo le digo a muchas personas de mi misma edad, mayores que yo, jóvenes, incluso más jóvenes que yo, siempre le digo que uno debe de exponerse. Es la palabra. Sí. Usted debe de exponerse a las cosas. Sentado en su casa, usted no va a conseguir nada. Yo siempre me expongo. Se presenta una oportunidad, yo voy y me expongo a esa oportunidad. Resultado positivo, para mí siempre han sido positivos, porque incluso hasta de vamos a decir, del desarrollo o el resultado de eso a lo que yo me expongo, no he esperado, como yo lo tenía ya programado, igual no me salgan las cosas como yo quería, lo veo incluso como algo positivo, porque ha sido ya una experiencia. Yo me llevo la experiencia y puedo la siguiente oportunidad aprovechar ese conocimiento. Entonces siempre uno debe de exponerse. En la universidad, como le dije, fuimos ganadores de la primera competencia de planes de negocio, primer lugar en la universidad. Fuimos ganadores de la 11ª competencia de planes de negocio del MESID. Ahí obtuvimos el tercer lugar. Y en la concurso del Global Entrepreneur Awards, eso es una premiación de jóvenes emprendedores e innovadores a nivel mundial, obtuvimos el segundo lugar también en esa competencia. Fuimos incluso desarrolladores de un prototipo de un estetoscopio digital. En ese momento, básicamente, tuve la oportunidad en el MESID de impactar a muchos jóvenes y, de hecho, uno no puede ser mezquino con los conocimientos. Claro. Luego, entonces, de que yo obtuve el tercer lugar en la competencia de planes de negocio del MESID, aporté a que en dos aristas. Número uno, se puso un centro de emprendimiento en la universidad. Es decir, el MESID vio que en la región este, en San Pedro Macorís, principalmente, había muchos jóvenes con ideas de desarrollo, ideas de innovación, y pusieron un centro de emprendimiento en la Universidad UCE. Y por igual también logramos remontar que otro proyecto de innovación lograra el primer lugar en esa competencia de planes de negocio del MESID. Yo vengo de un tercer lugar y luego se generó obtener el primer lugar para la universidad. Y ese es el logro. Ese logro está ya en la UCE. Y eso nunca va a variar porque eso es parte de la historia. Wow. Sí, por eso hablamos de historias que transforman vidas. Importante. Cuando usted llega, doctor, a García, está su hijo aquí. ¿Cómo lo recibe su gente luego de ver ya que ese niño con ese aspiracional, que para mí es algo inusitado, no lo entiendo todavía? Porque fíjese, las precariedades propias de los campos. Sí. ¿Verdad? Las limitaciones. Hay muchas limitaciones. Entonces, ya este niño que surja con esto, a los abuelos, quiero estudiar inglés, pero por Dios, eso me sigue resonando. Entonces, llega ya este niño ya convertido en lo que es hoy a García. ¿Qué le dice García? Ese pequeño terruño, esa tierra suya adorada, cuando usted llegó ahí. ¿Cómo lo recibió? ¿Cuáles fueron esos momentos que usted dijo, wow, sí, lo hice o lo hicimos? Bueno, la primera oportunidad que yo tuve de devolverle a mi querido García fue como médico pasante.
Esa fue la primera oportunidad. Comenzó. Sí, sí. Ahí empezó la primera oportunidad que yo tuve de volver a tanta gente que quiero que está allá. Personas que siempre han estado ahí y en mi desarrollo los he visto siempre. Mi primera oportunidad fue como médico pasante. Ahí logré servir a mi gente. Una satisfacción increíble. Uno poder servir a las personas que básicamente han estado ahí siempre, poder devolverle tanto. Y en ese momento me sentía bien porque logré prepararme en la universidad. Me gradué summa cum laude de la universidad. Y durante ese tiempo estudié lo máximo que se podía estudiar en la universidad. Incluso en la universidad hasta nos colocaron el nombre a nuestro grupo de los intensos. Wow. Ciencia. Nosotros amanecíamos estudiando. Éramos un grupo de 6, 7 muchachos que solamente hacíamos eso. Estudiar. Por lo mismo, teníamos grandes ideas, grandes anhelos. Nuestros sueños eran muy grandes de poder impactar verdaderamente a nivel científico en esta carrera que elegimos, que es la medicina. Y en ese momento llegué a mi campo con mucha preparación de emprendimiento de la universidad, y ahí pude generar muchas cosas. Servía como médico, pero fíjate que ahí también logré generar la primera asociación de productores de leche y carne de esa comunidad. Cosa que yo sé que hubiese sido un sueño para mi abuelo. Espéreme, doctor. Eso forma parte de un emprendimiento suyo y dijo, lo voy a hacer aquí en mi campo. Durante la pasantía. Durante la pasantía. Claro, fue eso. Claro. O sea, las oportunidades usted las aprovechaba todas. Y las sigo aprovechando. Sí. Y las sigo aprovechando. Y es lo que digo, siempre uno debe de ver sus circunstancias. Uy. El hombre debe estar consciente de todo lo que le rodea. Así es. Yo llegué a esa comunidad como médico. Mi primera intención era servir a la comunidad con el conocimiento fresco que traía. Y en ese momento observé que había la dinámica del campo, siempre ha sido, de eso vivía mi abuelo, de la producción de leche y todo esto. Y observé que en ese momento hacía falta un liderazgo, hacía falta una organización, hacía falta un tema de control de los precios de la leche, saber a qué comprador venderla. Hacía falta que las instituciones del gobierno, las instituciones gubernamentales, pusieran su mira en la comunidad y llevaran básicamente todos estos equipos que giran alrededor de la ganadería hacia la comunidad. Es decir, con charlas para que el producto nuestro, que es la leche principalmente de la comunidad, tuviese mayor valor y fuera de mayor calidad. Entonces generamos esa asociación que todavía al sol de hoy sigue funcionando. Funciona. Al sol de hoy sigo siendo el presidente. Fui fundador y presidente todavía. Y bueno, seguimos ahí todavía impactando en nuestra comunidad. Esa comunidad lo ama usted. Bueno, sí. Hay muchas personas allá que me llaman el Cruz Jiminián. Sí. Mire, mándele un saludo a toda su gente de allá. Esa es su cámara. Claro. Porque eso que usted está construyendo con su gente, que no sea ha endiosado, por utilizar este término, cuando ya usted alcanzó ese nivel. No, yo no voy a mirar para allá. Al contrario. Usted ha hecho todo lo contrario. Yo, entre más Dios me da la oportunidad de básicamente avanzar, siempre trato de mantener mi ancla lo más pegada al fondo, a mis inicios y mis raíces. Wow. Siempre. Wow. Siempre. Dígale algo ahí a su gente de allá de García. No, ellos saben que los amo, los adoro, y básicamente la razón de mi preparación siempre será cargarme de los mejores conocimientos para poder implementarlo en mi comunidad, en los lugares por donde he transitado. Sí, qué bien. Doctor, salud al día. Aquí me he llevado también sorpresa. Usted es el locutor, conductor de programa. Así es. Pero esto es una sorpresa. Cuéntenos un poco de esto también. Sí. Salud al día. Salud al día fue uno de los proyectos que se generaron desde las circunstancias. Desde las circunstancias. Me gusta eso. Claro. Desde la circunstancia de que había que buscar una manera de pagar la universidad. Claro. Ok. Había que buscar una manera de pagar la universidad. Porque no había, o sea, No había. Lo que había era muy limitado. Entonces,
surge esa necesidad, yo me acerco a un amigo de ese momento, le pido si era posible que yo participara en el programa de radio, y en ese momento yo ni sabía cómo era participar en un programa de radio, pero sí vi en ese momento una oportunidad de generar recursos. Wow. Y bueno, me inicié en la radio. Primero era un participante más de los que estaban ahí. Me dieron la oportunidad de, usted sabe, el patrocinio en las emisoras. Sí. Y con eso básicamente me daban mi por ciento de las promociones, de los negocios que nos apoyaban, y de ahí yo entonces generaba para buscar los sustentos para la universidad. Para la universidad. Luego entonces se me da la oportunidad, el señor Leonidas Enríquez, una persona muy respetuosa, muy, muy creyente de la juventud. Me dio la oportunidad de presentar y desarrollar mi primer programa de radio, que en ese momento se llamaba Salud al Día. Salud al Día. Básicamente pude impactar mucho ahí en ese programa de radio. Fue el escenario que le dio la bienvenida a muchos médicos en San Pedro de Macorís para que pudiesen darse a conocer en la población, y me atrevo a decir que quizás coincidencia o diosidencia, hoy día muchos de esos médicos, casi todos los médicos que participaron en mi programa de radio, casi todos, o por decir y de manera humilde digo, todos, el 100% de ellos, haciendo una introspección y remontándome allí, todos son médicos de éxito en San Pedro de Macorís, muchos de ellos empresarios, otros grandes médicos han puesto sus centros de consulta y le ha ido muy bien. Sí. Y le ha ido muy bien allá. Y yo creo que ese programa de radio, que en ese momento duramos 4 años al aire, eso es mucho tiempo. Usted que es productor lo sabe. Sí. Pudo dar la oportunidad a todos estos médicos nuevos. Yo siendo estudiante de medicina, para mí era una satisfacción increíble. Yo me lo gozaba. Sí. Cuando yo veía a estos especialistas, que era lo que yo hoy quería hacer, gracias a Dios tengo la oportunidad de hacerlo, desfilaban por ahí. Yo me maravillaba haciéndole preguntas de medicina. Para mí eso no era un trabajo. Sí. Eso para mí era mi salón de juego, mi playground. Sí, wow, pero es que es interesante eso. Usted construye esa idea, Salud al Día. Sí. Porque usted dice, no, pero hay que buscar ingresos. Hay que buscar ingresos. Costear, ¿verdad? Así es. La universidad. Así es. Y qué idea tan maravillosa. Así es. Y los resultados que deja, ¿verdad? Eso usted se lo disfrutó. Sin embargo, ahora, doctor, que usted tiene mucho más experiencia, más conocimiento en el área, ¿usted retomaría ya más adelante ese proyecto? Sería un aporte importantísimo de que usted retomara Salud al Día. Sí, fíjese que lo tiene ya en yo generé ahí. Yo desde los 14 años generé 3 pilares en mi vida. 3 pilares. Sí. Yo entiendo que el hombre debe ser político, debe de saber política, porque eso es lo que genera todo por lo que nos regimos a la sociedad. El hombre debe de saber comunicar. Y yo me preparé y me sigo preparando para esto, para ser cada día más eficiente en el arte de comunicar. Sí. Y el tercer pilar, pues, es una profesión. Y dentro de ella la más digna y, vamos a decir, una de las profesiones que más amo y siempre será mi carta de presentación, que es la medicina. La medicina. Y digo la profesión porque he estudiado muchísimas cosas en la búsqueda de un camino. Por eso yo siempre le digo que uno no puede detenerse. La constancia en lo que sea. Yo, antes de pensar en estudiar enfermería, buscando un horizonte, yo fui diplomado en camarero, hice diplomado de bartender, hice diplomado de reparación y creación de inversores. Hice diplomado de ruso, estudié francés también, aparte del inglés, sí. Entonces, yo nunca me he detenido. Todo eso es un complemento de su formación. Claro. Y vamos a repetirlo, doctor. Es oportunidades y preparación. Sí. Y usted habló de la suerte, esa definición exacta y precisa de la suerte, que yo también me inscribo en ella. Recuerdo una historia que leí de Don Juan tocando la puerta. De acuerdo. Sí, él tocaba la puerta y Carlos estaba en su cama durmiendo, pero él escuchaba que Don Juan estaba tocando la puerta.
no me voy a parar. Don Juan es la suerte, no voy a parar. Toca. La suerte le está tocando la puerta a Carlos para que se levante. La suerte te está diciendo, mira, estoy aquí. La suerte transformada ¿en qué? En oportunidad. En oportunidad. Párate de ahí, prepárate, porque ya la puerta te la estamos abriendo. Pero si no te paras de ahí y te preparas, te capacitas, la suerte no te va a tocar la puerta otra vez. Y eso pasó con Carlos. Él se quedó ahí y la suerte se quedó. Es decir, la oportunidad se quedó. O sea, no hubo aquí convergencia, todo lo contrario, divergencia. Y usted aquí ha hecho un desglose importantísimo sobre este concepto. Doctor, el tiempo con usted hay que aprovecharlo. Hay tantas cosas porque es que esta historia en verdad es transformadora, motivadora, inspiradora. Pero hablemos un poquito ya, el tiempo que nos queda, por favor. ¿Cómo es que logra un médico, en este caso usted, llegar a ese escenario de ciencia del ACC, el Colegio Americano de Cardiología, prestigioso, uno de los más importantes del mundo? ¿Cómo usted llega ahí? Concurso, no se miden la preparación. Sí. ¿Cuáles son esas características que dicen, sí, es el doctor Caminero el escogido para ir a representar a Dominicana, al Hospital Salvador B. Gautier allá? La dinámica es muy interesante. Y lo primero que yo quisiera colocar es básicamente la intención de uno poder ayudar a un paciente, no detenerse. Esa debe ser el primer impulso para lograr esto. Sí. Tuvimos un caso junto al doctor Fulgencio Severino, nuestro maestro allá de la Escuela de Cardiología. Saludo especial para el doctor Severino. Un gran maestro. Y sí. Ya incluso científico, con título de maestro de la medicina, el profesor Fulgencio Severino. Entonces, tuvimos un caso de una paciente que llegó a nuestro departamento, que fue básicamente enviada para colocarle en un programa de alto costo, con una condición de hipertensión arterial pulmonar, HAP. Esa paciente llega ya, pero inmediatamente se genera dudas sobre la condición de estas presiones aumentadas en las cavidades derechas. Ahí, como le digo, el principal propulsor es la intención de ayudar al paciente. La intención. La intención de ayudar al paciente. Y ahí entonces empezamos a escudriñar porque las razones no nos daban la causa. Ok. Exactamente. No nos cuadraban las cosas entre génesis y consecuencia. Luego entonces empezamos a hacerle ecocardiograma a esta paciente. Nos damos cuenta que es una paciente que tiene una fibrilación auricular, una arritmia de mucho tiempo. Tiene mucha remodelación en su corazón. Y este era un caso que probablemente en otros escenarios se hubiese quedado así. Pues básicamente ahí no nos detuvimos y empezamos a darle, aunque sea la mínima de las oportunidades, a esta paciente. Y decidimos entonces darle la oportunidad para reducir sus síntomas, para reducir la carga de enfermedades que ella tenía, quitarle la fibrilación auricular, llevarla a un ritmo sinusal. Okay. Luego entonces realizamos un estudio control, un ecocardiograma, y observamos entonces que la paciente había cambiado totalmente su corazón. Entonces se generó este caso clínico, se generó este gran resultado del ejercicio profesional en nuestro hospital. Y esto entonces decidimos llevarlo a un documento que se envía a una convocatoria abierta que hace el ACC, el American College of Cardiology, y ellos entonces deciden que por el impacto que tiene este caso, era básicamente candidato a una presentación oral. Entonces ahí nos dieron la oportunidad, la invitación, nosotros enviamos todo lo necesario que ellos pedían, imágenes, sustento de estos resultados que nosotros habíamos enviado en un documento. Llamó la atención el caso ese, como llamó la atención el caso. Entonces, estamos hablando que son aproximadamente 195 países que hay en el mundo. Que participan. La gran mayoría de esos países participan en el ACC, y de 195 países hablamos de 8,000 millones de personas en el mundo, ¿verdad? Sí, 8 billones. Por ahí que anda. Elegir. Y obviamente vamos a segmentar la comunidad médica y segmentar nueva vez la comunidad de cardiología, que se te elija para tú tener una participación oral y que ellos le dan la
vamos a decir, el rearse, le dan entonces esta oportunidad de presentarse y colocarte en un escenario moderado para que así se puedan generar preguntas y si se generan muchas preguntas, poder moderarla ahí. Fue un reto, de verdad. Fue un reto y sobre todo, Nelson, que este reto viene básicamente aumentado porque no es en tu lengua nativa, es en inglés. Y ahí en ese momento se hizo el nexo y literalmente me remonté, tuve un flashback a ese momento en el que yo sentado en las piernas de mi abuelo, le dije, quiero estudiar inglés. Míralo ahí, a los 5 años. Me remonté directamente allá. Sí. Directamente. Pero, ay, doctor, espéreme. Este muchacho me está haciendo señas, pero denme unos minutitos, por favor. Wow. Esos 5 años, ya lo hemos mencionado como 4 o 5 veces aquí. Sí. 5 años. Papá, yo quiero estudiar inglés en un campo, descalzo, olor a vaca madera, por todos lados. Sí, y quiero estudiar inglés. Y usted estando en ese escenario, se recordó de ese niño que dijo, yo quiero estudiar inglés. Correcto. De esa petición nació todo esto. Sí. Si yo no hubiese sabido inglés, no llega. No hubiese tenido la oportunidad porque iban a decidir mandar a otra persona que supiera hablar inglés. Sí, la preparación. Y ahí se conjugó todo. Sí, la preparación con oportunidad. Y ya usted, doctor, allá en ese escenario, usted dijo, estoy aquí. Sí, estoy aquí firme con esas características, obviamente, que a usted lo definen. ¿Hubo algún momento en donde usted dijo, ese frito que uno entra ahí cuando está en esos escenarios, pasó por la mente, lo voy a hacer bien, qué va a pasar aquí? ¿Qué emoción usted sintió que pudo en algún momento detenerlo y no conectar como obviamente usted conectó? Sí, yo creo que siempre está la incertidumbre de si uno lo hará bien o lo hará mal. Pero yo me concentré más en lo que había positivo en ese momento, que ya era un triunfo, simplemente la oportunidad de participar, aún fuera bueno o malo mi resultado. Gracias a Dios, obviamente. Fue bueno el resultado, la participación fue muy buena, pude dominar muy bien el escenario y así lo reconocieron los moderadores que estaban ahí, que eran electrofisiólogos americanos, miembros del ACC, pero yo no fui pensando en ese momento en si iba a ser mal o si iba a ser bien, simplemente yo iba pensando en que se me dio y tuve la oportunidad de hacerlo. Bueno, yo lo voy a decir aquí ya en el aire, públicamente, lo que a mí me pasó, la emoción que viví. Yo estaba revisando las redes sociales. Bueno, nuestro equipo maneja redes sociales, pero yo entro y voy viendo a ver cómo van las cosas. Y veo este video, este post, pero le di. Y algo como que me llamó la atención. Yo dije, me voy a devolver a verlo. Y me quedo y dije yo, Dios mío, pero este es el doctor Caminero. Y yo no sé cuántas veces vi eso. No lo sé. Pero la verdad que me identifiqué con ese dominicano porque conozco obviamente lo que estamos hablando, en qué escenario está usted allá. Y vi a ese joven ahí. Y entonces ahora, concatenando la historia, mucho más aún digo, hay que prepararse, hay que capacitarse. Claro, y hay que romper los obstáculos a como dé lugar. Y mire usted en ese escenario, es una referencia histórica para los jóvenes. Así es. Así que a usted decirle que continúe así con esa capacidad de construir valor, porque usted tiene una capacidad enorme de construir valor, de inspirar y de motivar. Muchas gracias. En parte de esta historia. No vamos a hablar ya de cardiología, porque lo vamos a invitar, doctor, para que por favor usted nos acompañe. Es más, aquí, mire, le vamos a poner hasta un compromiso. Estamos organizando un foro de cardiología con otros colegas suyos. Claro. Y este foro lleva por nombre el relevo de la cardiología. Excelente. Ya está, el nombre está ahí, para que por favor usted, ya lo comprometimos en el aire. No. Yo contento
y agradecido de la invitación. Sí, sí, sí. Ahí vamos a hablar ya de estos temas importantes desde el punto de vista de la cardiología, con el relevo de la cardiología. Me dieron, mire, otro minutito. Entonces, Excelente. Decirle, doctor, ya los pasos a seguir, usted, en dónde está, qué es lo que sigue a partir de esto que usted ha conquistado, a partir de hoy, ¿qué continúa con el doctor Caminero? Primero que todo, preparación. Prepararme, seguir preparándome lo más que pueda para básicamente seguir mi norte, que es la preparación y poder servir a mis pacientes. Ese es básicamente 2 palabras, preparación y pacientes. Eso es concatenado, eso es lineal, una cosa lleva a la otra. Preparación y servir. Eso es básicamente los siguientes pasos de mi vida de manera resumida. Ok. De manera resumida. Interesante. Usted es un gran médico, porque está el médico el que atiende la patología. La patología. ¿Sí? Está el gran médico. Y ya por sobradas razones, usted se identifica con eso. Usted es un gran médico y nosotros estamos de júbilo, de fiesta por tenerlo aquí hoy. Motivarlo a que siga construyendo. Que Dios le dé a usted mucha salud para que esa salud usted se la transforme a sus pacientes, usted se la devuelva a sus pacientes. Amén. Siga llevando ese legado a su comunidad, así como lo he estado haciendo hasta ahora. Así que un privilegio para nosotros tenerlo aquí. Muchas gracias. Reflexiones finales, doctor, ya para los jóvenes, que sí, que el esfuerzo de capacitarse, de prepararse, hay que hacerlo. Por favor. Nunca dejen de soñar. Por más grande e imposible que parezca su sueño, busquen las oportunidades. Es decir, conozcan sus circunstancias y a partir de ellas empiecen a construir. Paso a paso, bloque a bloque. Pueden cambiar los planes, pero no su objetivo. Nunca dejen de soñar. Así es, así. Nunca dejen de soñar. Historias que transforman vidas. De Higüey a Lazy Seed, allá mismo, sí, al Colegio Americano de Cardiología. Esta es la historia del prestigioso joven médico ya científico de la cardiología. Y él es el doctor Eliezer Caminero Ortiz. Y este es el concepto que está ya definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica, la clase médica y mucho más. Pa' que esté claro. ¡Eo!